Hebreos capítulo 9, versículos desde el 11 al 22. Venimos ante su presencia a escuchar su palabra. Él está aquí. El Espíritu de Dios está aquí llenando este lugar. Escucha su voz, porque Él es el que habla. Hay un tema en la Sagrada Escritura que vamos a ver ahorita, que es el tema de la sangre de Jesús. Es un tema que debiera de verse frecuentemente en la vida de la iglesia y recordarse y estarse viviendo todos los días. Pero el enemigo, que es astuto, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, de nuestras propias vidas, se ha encargado de que toquemos muchos temas, pero no toquemos el tema de la sangre, porque la sangre fue la causa de su derrota, la sangre de Jesucristo. De tal manera que cuando se va a ver el tema de la sangre, siempre hay una oposición intensa, fuerte de parte del enemigo para que no se predique eso. Por eso es que cuando se trata de esto hay confusión, hay problemas, hay distracción, porque el enemigo no quiere que tú comprendas o que los creyentes comprendamos y entendamos el poder que hay en la sangre. ¿Por qué? Porque estamos librando una batalla espiritual, estamos librando una guerra espiritual. Esta guerra, ya sabemos, al final de los tiempos ya está ganada, es una guerra ganada, pero mientras tenemos que estar desarrollando batallas todos los días, sabiendo que vamos a salir victoriosos si vivimos bajo las normas y los principios de nuestro capitán en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a salir victoriosos en cada batalla que vamos. Por eso nos ha dicho que somos más que vencedores. Pero tenemos que entender que hay una guerra diaria todos los días y que Dios nos ha dado 3 armas poderosas, gloriosas. Tenemos más, pero estoy hablando de las 3 principales, que es el nombre de Jesús, la palabra escrita y la sangre de Cristo. Imagínense, 3 armas poderosísimas. Y por eso Él no quiere que tú leas la palabra, que tú no pronuncies el nombre de Jesús. Y si lo pronuncias, lo digas en una forma como lo dicen los religiosos, nada más. ¡Ay, Jesús! Jesús te bendiga. Pero no lo hacemos conscientes de aquella bendición, sabiendo que estamos usando el nombre poderoso del Hijo eterno de Dios, quien creó los cielos y la tierra, sostiene todas las cosas con su poder. De tal manera que al decir el nombre de Jesús estremece. Por eso dijo: todas las cosas que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y en vista de eso, tal vez durante este tiempo, ahorita que estamos próximos a celebrar precisamente la Semana Mayor, aunque no hay Semana Mayor para Dios, todas las semanas son importantes para el Señor. Que vamos a recordar dentro de 2 semanas la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo la semana de la pasión, que es la muerte, crucifixión, pero resurrección de nuestro Salvador. Y todo eso interviene una palabra: sangre. Sangre. Para que esta muerte tuviese el poder y la gracia que viene sobre nuestras vidas de salvación, de protección, tuvo que haber sido derramada su sangre.
Por eso vamos a leer. Ahora pon atención para que el diablo no te distraiga en este momento. Hebreos 9 del 11 al 22 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció él mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en este caso está hablando de los pecados. No se hace remisión de pecado. Así es que la Sagrada Escritura nos habla de dos pactos. El pacto que se hizo en el Antiguo Testamento, donde se estableció precisamente que debía de hacerse con sangre. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con su pueblo, siempre con un sacrificio de sangre. Y a partir de ese momento, el pueblo tenía que estar presentando sus sacrificios para cubrir sus pecados. Porque la sangre de los animales, la sangre de los becerros, la sangre de los machos cabríos, no tenían el poder de limpiar el pecado. Como que la sangre de los animales, Dios la estaba entregando al ser humano para que a través de esa sangre el hombre pudiera entender de que el pecado tenía un precio muy alto. La Sagrada Escritura después nos revela y nos dice en Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice la Sagrada Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley estaba escrita. La paga del pecado era muerte. ¿Desde cuándo se estableció? Desde que
el hombre estaba en el huerto del Edén. Cuando Eva y Adán pecaron, Dios les había advertido antes de que pecaran que el día que pecaren, ese día morirían. Entonces el precio del pecado era la muerte. Entonces a partir de ese momento que el hombre peca, es sacado del huerto del Edén, y a partir de ese momento Dios establece que solamente a través de la muerte podía expiarse el pecado. Pero Dios quería conservar la vida de sus criaturas de tal manera que permitió que se hicieran sacrificios de animales para que la vida del animal, la vida que está en la sangre del animal, fluyera para cubrir los pecados temporalmente de la persona. Yo les quiero decir, yo lo entiendo así, como que cubre el pecado de nuestro cuerpo. Cubría de tal manera que al ver Dios la sangre del animal cubriendo nuestro cuerpo, Él sabía que Él había hecho ese pacto con nosotros, de que si tú entregabas tu sacrificio de sangre del animal, Él iba a respetar tu vida, porque la paga era la muerte. Entonces el animal como que moría en tu lugar, de tal manera que te cubría por un tiempo. Pero la sangre de los animales no podía limpiar nuestro interior. Como que la sangre del animal quedaba externamente, pero no podía limpiar nuestro exterior. Por eso cuando acabamos de leer ahorita en Hebreos, dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Limpiará vuestras conciencias, quiere decir que en el interior el pueblo de Israel y el pueblo que entregaba un sacrificio sabía que era momentáneo, pero en su interior sabían que habían hecho lo malo, y había un sentido de conciencia, de saber que eran pecadores y que en cualquier momento Dios con todo el derecho podía juzgarles. Pero en cambio ahora vemos que le dice que la sangre de Jesucristo limpiaba el interior más profundamente, sanando totalmente, limpiando nuestras conciencias. Por eso vemos que en el nuevo pacto, la sangre de Cristo limpiaba todo pecado en nuestro interior. Por eso vemos que el tema de la sangre se repite en toda la Biblia como un tema importantísimo. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros debemos de valorar esto en razón de lo que la Sagrada Escritura le da esa importancia. Por eso vemos en Génesis 4:10, dice que la primera mención que se hace, que la sangre de Abel, dice, fue derramada por Caín su hermano. Y dice que la Sagrada Escritura habla y dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiere decir que podemos decir, según la Sagrada Escritura, que la sangre tiene un poder de hablar. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Representa la vida de la persona, del individuo. De tal manera que esa sangre, dice, clama a mí desde la tierra. La vida de aquella persona clama justicia. Y allí encontramos precisamente el primer relato del poder que tiene la sangre de hablar y de clamar. Y luego encontramos en Génesis, nos vamos hasta Apocalipsis 19:13. Y allí encontramos a nuestro Señor Jesucristo representado. Vean
cómo Dios le reveló a Juan en Apocalipsis. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Son las cosas que Juan vio en el cielo. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y si tú lees Juan capítulo 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se está refiriendo entonces a Jesucristo. Él ya vio en el cielo a Jesucristo vestido con una ropa bañada en sangre. Quiere decir que Él está presente en el cielo y con su sangre delante del Padre, mostrando lo que Él hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él se presentó delante de Dios con sangre, porque ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote en el pueblo de Israel? Tenía que presentarse una vez en el lugar santísimo, habiendo hecho un sacrificio por sus propios pecados, limpieza de ropa y todo, y luego presentaban un sacrificio de sangre y entraba al lugar santísimo y derramaba aquella sangre en el propiciatorio del animal, de tal manera que era acepto a la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios, Dios aceptaba aquella sangre y el pueblo recibía el perdón. Volvemos, el perdón temporal de sus pecados, pero no de sus conciencias. Cuando Cristo se presenta delante de Dios con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de saber que somos cubiertos por la sangre de Cristo, que limpia nuestros pecados, borra nuestras maldades desde nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces somos aceptos delante de la presencia de Dios, y es cuando tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos la vida eterna. Por eso es necesario que toda persona entienda y comprenda la importancia de la sangre para su salvación. Sin sangre no hay perdón de pecados. Sin sangre no hay salvación. Sin sangre no hay la aceptación delante del trono de Dios. Por eso necesitamos hacer unos pequeños reflexiones acerca de lo que la Sagrada Escritura nos habla de la sangre. Así que vemos que en Levítico dice 17:11, vean lo que dice la Sagrada Escritura: porque la vida de la carne, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios nos dio la sangre de los animales. Aquí está hablando en Levítico del Antiguo Testamento. Dios le dio al pueblo de Israel la sangre para que a través de ella recibieran el perdón de sus pecados. Así es que también esto fue en el Antiguo Testamento, y acabamos de leer allá en Hebreos que Dios en Cristo Jesús puso su sangre para que fuéramos limpiados de todo pecado y que eso hiciera expiación. Quiere decir que Él pagó en nuestro lugar lo que nosotros debíamos haber sufrido, la muerte eterna. Así como la luz es lo único que puede triunfar sobre las tinieblas, así la vida es lo único que puede triunfar
sobre la muerte. La vida es lo único que puede triunfar sobre la muerte. Y acabamos de leer que la Biblia dice que la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, si lo único que puede triunfar sobre la muerte es la vida, entonces ¿qué necesitamos? Sangre para poder vencer a la muerte. Muy bien, continuamos. Cuando Dios creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, espíritu de vida. Y dice la Biblia en Génesis 2:7 que Adán fue un ser viviente. Entonces vemos que la Sagrada Escritura nos habla que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Le puso todas las piernas, hizo todo su cuerpo, puso todos sus intestinos, todo su interior, constituyó todo lo que era ojos, cerebro, todo lo creó del polvo de la tierra. Y Adán tenía, Dios le puso los elementos de su sangre. Él tenía sangre, pero le faltaba una cosa: vida, el aliento de vida. Y dice la Sagrada Escritura que Dios, entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando la Sagrada Escritura habla de ese soplo, habla de un exhalar, habla de no un soplo de que sale de la boca o del pulmón así nada más, no, sino que habla de un... Cuando Dios de su interior exhaló sobre la nariz de Adán, del cuerpo de Adán que estaba formado completamente, le faltaba el aliento de vida. Cuando Dios hace, quiere decir que Adán abrió sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios echó a andar todo aquello cuando el aliento de vida entró en él. El corazón empezó a funcionar, la sangre empezó a circular, pero el Espíritu de Dios entró en la parte física llamada sangre. Quiero decirles una cosa: cuando nosotros no alcanzamos a entender que la vida, Dios es vida, Dios es la vida, Dios es la luz, de tal manera que la vida de Dios entró en nosotros, pero fue depositada en un elemento que se llama sangre, que estaba ahí. Mientras el hombre tenga sangre, con el soplo, con el aliento, con el Espíritu de Dios viviendo en esa sangre, entonces vemos que el hombre vive. Pero cuando el hombre pierde la sangre, la vida que está en la sangre, quiero que diferencien, la sangre no es la vida. La vida está en la sangre, porque Dios puso en la sangre el aliento de vida. Por eso es que era necesario que hubiera entrega en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo de su preciosa sangre, porque ahí estaba la vida, y la ley decía: la paga del pecado es muerte. Entonces, para morir había que vertir la sangre, porque estaba la vida en la sangre, y Él estaba entregando el precio que se pagó por ti y por mí, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando decimos que el Señor Jesús entregó su vida, estamos diciendo la entregó a través de su sangre. Por eso encontramos
varios lugares donde la sangre fue derramada, y después vamos a estar viendo algunos estudios, algunas predicaciones, que la sangre fue derramada por su cabeza, la sangre fue derramada en su costado, la sangre fue derramada en sus manos, la sangre fue derramada de la desgarrada de su espalda, la sangre fue derramada de sus pies, y cada sitio que tiene el derramamiento de sangre tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Por eso encontramos que cuando la sangre de las manos de Cristo fue derramada, fue para purificar las manos sucias que teníamos manchadas con sangre o con muerte. Y de aquí viene un pensamiento de una obra literaria. Hay una obra de un escritor inglés llamado Shakespeare, y esta obra se llama Macbeth, es una obra de teatro. Y ese Macbeth era el personaje principal. Y para relatárselos rápidamente, Macbeth era un cortesano, de tal manera de ahí que había un rey, el rey que vivía en esa obra de teatro se llamaba el rey Duncan. Este hombre quería ocupar el reino, de tal manera que ideó la forma de matar al rey Duncan. Y dice que en la noche, mientras el rey estaba durmiendo, él llegó con un veneno de un aceite tibio, y le dice que cuando dormía vertió unas gotas de aquel veneno en el oído, de tal manera que ese aceite tibio fue confortable de momento sin despertar al rey, y cayó y lo puso sobre su oído, y el rey Duncan murió. Aparentemente nada más había sido una muerte natural, pero Macbeth sabía que él lo había asesinado y había matado al rey Duncan. Entonces empezó a comportarse aparentemente normal y todo normal, pero había un pensamiento que lo acosaba, que lo acusaba, y le decía: Macbeth, Macbeth, has matado al sueño, mataste al rey Duncan mientras dormía, y tú mataste el sueño. Y entonces dice que en las noches cuando se iba a acostar decía: mataste el sueño. Y no podía dormir, y no podía dormir. Y pasó una noche, y luego pasaba otra noche, y no pasaba otra noche, y sin dormir. Y una de las cosas de los que han sufrido insomnio, cuando a veces pasamos una noche de insomnio, no podemos dormir, nos desesperamos, nos alteramos, andamos mal por una noche que no hemos dormido, por un problema, por una necesidad, o algo que no nos deja dormir, o un catarro que te tapa la nariz y te respiras y todo, y quieres dormir y no puedes. Es desesperante, y una de las cosas más angustiantes es sufrir de insomnio. Pues ahí estaba este hombre sufriendo el insomnio noche tras noche, y cada vez que se acostaba decía: Macbeth, Macbeth, has asesinado al sueño, has asesinado al sueño, mataste el sueño. Y se levantaba y pasaban días hasta que ya estaba, y entonces dice que empezó como a perder la razón, o más bien era el acuse de su conciencia, porque dice que se veía las manos y se las veía manchadas de sangre. Él no usó un cuchillo, él no usó nada que cortara ni que le sacara la sangre al rey Duncan. Él usó un veneno sutil, un aceite que depositó en su oído. ¿Por qué se veía él las manos manchadas de sangre? Porque su conciencia, nadie veía lo que hizo, nadie supo aparentemente lo que hizo, pero él sabía en su interior lo que había causado. De tal manera que veía sus manos manchadas de sangre, y dice que iba y se lavaba y se tallaba y usaba los mejores jabones y pedía: es que tengo unas manchas que tengo aquí. La gente tal vez decía: no tiene usted nada, pero él veía las manchas de sangre, y en las noches no podía dormir
por la acusación de su conciencia. Macbeth, has asesinado el sueño. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Nadie puede quitar las manchas de nuestro pecado. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y limpiará nuestras conciencias. Si Macbeth hubiera conocido a Jesucristo, hubiera dejado de ver aquella mancha y hubiera podido conciliar su sueño. Por eso dice la Biblia que a sus amados dará Dios el sueño. Y todos decimos amén. Entonces la sangre tiene un poder. La sangre, ahora entendemos cómo la sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiar nuestros pecados, de tal manera que nuestros pecados son perdonados y limpiados. Y dice la Sagrada Escritura que cuando la sangre de Jesucristo limpia nuestras vidas de pecado, Dios no recuerda más nuestro pecado. Dios no recuerda más nuestro pecado. El diablo se encarga de estarnos acusando todos los días y en cada momento de aquel pecado, como si fuéramos Macbeth. Y está diciendo: tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Pero Dios nos ha dado una grande defensa, un arma para repudiarlo y reprenderlo y echarnos fuera. Se llama la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo. Cuando el diablo te está acusando y te dice: es que tú hiciste aquello, es que tú cometiste esto, mentiste, robaste, asesinaste, adulteraste, estás haciendo esto. Si tú ya sabes que te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios y confesaste tus pecados al Padre en el nombre de Jesús, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar y limpiar. No nada más en el curso legal de la justicia ya somos perdonados, ya no hay nada más que nos pueda perseguir, sino que también nos limpia en nuestro interior nuestra conciencia. Porque podemos estar a mejor ganar el juicio legal ante un juez y salir inocentes, pero en el interior sabemos que somos culpables. Pues la gracia de Dios, de la sangre de Cristo, nos limpia del aspecto legal y nos limpia de nuestra conciencia. Y todos decimos un fuerte amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hace alejar nuestro pecado tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Cómo hizo alejar nuestros pecados de nuestra vida tan lejos como está el oriente del occidente? ¿Cuándo se juntan? Nunca. Y luego dice que Dios promete, dice: nunca más me acordaré de vuestros pecados. Pero el diablo nos está acusando, nos está acusando, nos está acusando. Cuando el diablo venga y te acuse de un pecado que hiciste hace años y que de repente, como a mí en lo particular, viene y me dice: tú hiciste esto y tú hiciste aquello. Y a veces cuando estoy preparando un mensaje: pero tú hiciste esto, yo le respondo: pero la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Aléjate de mí, diablo mentiroso. En el nombre de la sangre de Cristo me cubro con la sangre de Cristo. Y si Dios nos ve limpios y nos perdonó y no se acuerda Él más de nuestros pecados, ¿quién es el diablo para podernos decir o acusarnos de lo que Cristo limpió y pagó una vez y para siempre? Eso es lo precioso de la sangre de Cristo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que presentar un sacrificio cada año por los pecados de todo el pueblo. Y cada familia tenía que llevar su sacrificio para presentarlo delante de Dios. Pero
La Sagrada Escritura que acabamos de leer dice que Jesucristo se presentó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y dice para siempre, es que es para siempre. Él se presentó por nuestros pecados y somos limpiados y perdonados, y el diablo nunca más nos podrá acusar, y el día que te acuse, échalo fuera en el nombre y en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es importante que nosotros entendamos que invocar o llamar la sangre de Jesucristo aplicada a nuestras vidas es un derecho legal que tenemos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos presenta ante su Padre, dice la Escritura, cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Quiere decir que en el Antiguo Testamento la sangre cubría del animal a la persona. Nosotros no nada más somos cubiertos por fuera, sino limpios también por dentro íntegramente. Y cuando Dios nos ve cubiertos y llenos, protegidos por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros vamos caminando, nosotros debemos de decirle cada día que salgas de tu casa y salgas a tu trabajo y vayas donde vayas, siempre pídele, porque el diablo está buscando todos los días lastimar la vida de toda persona, pero en especial su ataque se está destinando para los creyentes en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros caigamos en desánimo. Él quiere que caigamos en desaliento. Él quiere tentarte para hacerte caer en pecado. Él quiere recordarte tus debilidades. Es que, ¿qué te cuesta tomarte una copita cuando tú luchaste con el alcohol o fuiste un alcohólico y tuviste la victoria en Cristo? El diablo siempre va a estar queriéndote tentar con aquella copa de alcohol, con aquella porción de droga, con aquel adulterio en el cual has estado padeciendo durante muchos años, y Dios te ha dado una victoria tras otra victoria, y ahora sigue presentándote la tentación. Entonces tú tienes que decirle: me cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando tú entiendes, dáselo fuerte. Y cuando tú entiendes el precio grande que se pagó, porque la sangre de Jesucristo es sangre preciosa. ¿Qué tenemos que entender? Acabamos de oír y de escuchar que Dios puso su aliento en el cuerpo de Adán, y puso su vida en la sangre de Adán, de tal manera que el elemento espiritual llamado vida, que es la vida de Dios, está en nuestra sangre. Está en nuestra sangre. De tal manera que esto pasó, y cuando vino el diablo y tentó a Adán, y Adán pecó, vino la autoridad del enemigo sobre nuestras vidas. Empezamos a pecar. ¿Y qué pasó? Era tan fuerte y tan poderosa la vida que Dios le había dado a los primeros habitantes de este mundo, a los hijos de Adán, que alcanzamos a ver que vivían 500, 600, 700 años. Quiere decir que era tan fuerte la vida que Dios había dado, que a pesar de que pecaban, a pesar de que hacían lo malo, Dios todavía, la muerte no tenía efecto sobre ellos. Y dice en la Biblia que fueron acortándose los años, porque la maldad del hombre cada día era más y más y más y más grande. Quiere decir que mientras más malos eran los seres humanos, la vida se iba acortando. El poder del diablo sobre la vida nuestra como seres humanos, de hacernos pecar y hacernos lo malo. Por eso dice que desde que nos levantamos los seres humanos, pensamos solamente lo
malo. Pensamos solamente hacerlo mal. Si alguien nos hizo, estás pensando cómo vengarte en ese día. Si estás pensando cómo buscar el mal de aquella persona. Si estás pensando cómo obtener dinero, aunque sea en una forma deshonesta. Siempre tendemos a buscar el mal. Pero la palabra de Dios nos dice que si tú estás en Cristo, tienes una nueva mente, una nueva forma de pensar, y entonces te das cuenta cuando un pensamiento de estos te está atacando, y es cuando debes decir: Señor, cubre mi mente con tu sangre preciosa. Y así como tú le pides a Dios que cubra tu mente y tus pensamientos, puedes decirle: Señor, cubre mi cuerpo, cubre mi vida, de tal manera protégela, aún contra la muerte. Si todavía no ha llegado mi tiempo, Dios sabe cuándo es nuestro tiempo de irnos con Él. Nadie va a pasar del tiempo en el que Dios determinó que nos vayamos con Él. Pero el diablo quiere quitarte la vida antes, quiere lastimarte, quiere producir la muerte que Él ha causado en todos, en nosotros. ¿Y saben qué es la enfermedad? La enfermedad es un sinónimo de muerte, es un limitarte la vida que Dios te ha dado. La pobreza es un sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque la pobreza te va robando, te va quitando las bendiciones económicas para limitarte, para impedirte gozar lo que Dios tiene para ti, en posesiones, en vestido, en goce, en alimentación, en provisión para tus necesidades. Todo eso son ataques que el diablo hace, que están quitando la vida. Por eso Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, ya, salvación, vida eterna, pero también para que la tengan en abundancia, una vida de bendición, una vida multiplicada, una vida llena de gozo, una vida llena de victoria. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, el diablo quiere quitarnos y robarnos eso. Pero tú todos los días levántate y no te vayas, ahora que ya entiendes el poder que tiene la sangre de Jesucristo, porque la vida está en la sangre, y en la sangre de Jesucristo vertida para nosotros está dispuesta. Por eso muchas veces cantamos: hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Es un canto que cantábamos hace años y lo dejamos de cantar. ¿Por qué dejamos de cantar? ¿Por qué dejamos de cantar de la sangre? ¿Por qué dejamos de declarar la sangre? ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de quitarla de nuestra boca. Que estemos diciendo: guárdame, protégeme. ¿Pero por qué? Ahora tienes que declarar el derecho legal. ¿Saben que el diablo es bien legalista? El diablo es bien legalista, casi trae la ley ahí todo el tiempo. Y dice: mira, este mintió, por tanto no tienes derecho a protegerlo. Y tiene razón. Entonces, muy legalista. Entonces, si es tan legalista, le vamos a decir: diablo, tú me acusas de que yo hice esto, pero ahora ahí te va. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me ha limpiado de todo pecado. De todo pecado. Soy limpio por la sangre preciosa de Jesús. Soy perdonado. Tú no tienes ningún derecho. Por tanto, me cubro con la sangre preciosa de Cristo, y todo espíritu de muerte se va de nuestras vidas. Tienes que aplicar la sangre a tu vida. Tienes que aplicar la sangre, el poder de la sangre. Porque el poder de la sangre es vida, es presencia de nuestro Dios. Y por eso encontramos en la Sagrada Escritura esa poderosa enseñanza en la cual Dios preparó a todo el mundo para este tiempo, en este tiempo futuro en el que vivimos. En el Antiguo Testamento leemos en Éxodo cómo Dios fue a la nación de Israel, que estaba esclava, que estaba oprimida por Faraón. El pueblo de Dios estaba oprimido allá en Egipto, y el pueblo dice que clamó a Dios, y Dios escuchó su plegaria, y Dios envió a un hombre llamado Moisés para que rescatara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y dice que cuando llegó Moisés, él le dijo a Faraón: dice el Dios de los hebreos,
dice Jehová de los ejércitos, deja ir a mi pueblo. Pero como Faraón se sentía Dios y se creía Dios, él dijo, ¿cómo voy a dejar ir a este pueblo? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es esto? Y empezó una lucha del que dominaba a Faraón, que era el mismo diablo, el mismo Satanás, contra el poder y la gracia de Dios. Y entonces empezaron que Moisés lanza su vara y el diablo, a través de los brujos y de los sacerdotes de Egipto, lanzan también sus varas y también se convierten en ¿cómo se llama?, en serpientes. Pero la vara de Moisés se come las serpientes y se desaparecen las varas, y luego él la agarra y se queda con su vara nuevamente. Y ahí fue el primer milagro que impresiona a Faraón, pero endureció su corazón. Después le convirtió las aguas en sangre. Después vino una plaga de moscas, después una plaga de llagas, después una plaga de granizo, después una plaga, hubo 10 plagas. Pero cuando había novena, Dios le dijo a Moisés, Faraón ha endurecido su corazón, pero ahora prepárense, porque va a ser el inicio de sus tiempos. Fíjense qué tan importante era para Dios. El inicio de sus tiempos de la nación de Israel era: este mes va a ser el principio de año de ustedes. Y en este día, el día 10 de Nisan, van a hacer esto, van a buscar un cordero de un año, limpio, puro, sin mancha, y lo van a preparar durante 4 días, porque tal día, el día 14, entre las 2 tardes, van a sacrificar este cordero. Ustedes van a estar vestidos, calzados sus pies, y van a asarlo de tal manera que van a entregar van a hacer ese sacrificio, y con la sangre de ese cordero que van a cenar esa noche, van a prepararse, porque van a salir prontamente de la esclavitud. Ese día, proféticamente, Dios ya estaba diciendo de qué manera y cómo iban a salir, con el sacrificio de un cordero limpio, puro, sin mancha, profetizando lo que un día Dios iba a hacer con todo el universo, con todo el mundo humano que existía, de tal manera que Jesucristo iba a ser entregado como el cordero puro, limpio y sin mancha, de tal manera que la sangre iba a ser derramada. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo al pueblo: con la sangre de ese cordero que ustedes van a sacrificar, agárrenla y pónganla en sus puertas, en cada casa de donde vivan ustedes. Pongan en el dintel sangre, en las postes sangre, y esa sangre, porque el ángel de la muerte va a venir sobre toda la tierra de Egipto, y va a haber una muerte de todos los primogénitos, de tanto de las bestias como de los animales, y de toda persona que nace, que vive en Egipto, sea importante o no sea importante, de los esclavos y de todos, van a morir los primogénitos. De tal manera que esa noche dice que el ángel de la muerte llegó y empezó a recorrer, y donde había la sangre, el ángel veía aquella sangre y pasaba, porque Dios le había dicho a Moisés: y esta sangre será por señal, por evidencia de que ahí está la vida protegiendo contra la muerte. De tal manera que dice, el ángel pasó y iba matando donde no había la sangre. Y dice que en toda la tierra, desde el más importante, desde la casa de Faraón, el primogénito que se sentaba con Faraón en su trono, murió. De los generales, de los soldados, de las mujeres que limpiaban el palacio, de toda la gente más humilde. Dice que en todas las casas había un primogénito, alguien que hubiera nacido, de tal manera que hubo un llanto. Aún las vacas, los camellos gemían porque sus
primogénitos, sus criaturas, estaban muertos, y los animales en su sentimiento gemían y gritaban, y hubo un dolor tremendo en toda la tierra de Egipto, porque el ángel de la muerte y la destrucción había llegado y la sangre había protegido. ¿Qué te está diciendo el Señor? Si tú entiendes el valor precioso de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, tiene poder para protegerte del ángel de la muerte, que produce tristeza, pobreza, enfermedad. Porque ¿qué es la enfermedad? Es un matar lentamente para poderse llevar la vida. Por eso podemos declarar por la sangre de Cristo la sanidad para nuestros cuerpos y decir: soy sano en el nombre y por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo perdonó nuestros pecados y su cuerpo fue herido y molido por nuestras enfermedades y dolores. Y en esta mañana Dios ha estado preparando nuestros corazones para estar en este tiempo, en estas semanas que vamos a entrar de la pasión, donde tenemos que entender la importancia del amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tuviésemos perdón de pecados y vida eterna, y seamos liberados del ángel de la muerte que busca lastimar, dañar y destruir nuestras vidas, nuestros hogares y nuestros hijos. Y no te levantes ni un día, ni te acuestes sin decir y mencionar la sangre poderosa de Jesús. El diablo teme a la sangre de Cristo. El diablo teme al cristiano que sabe por qué la sangre de Cristo lo ha limpiado de todo pecado y es poderosa para echarlo fuera. Porque la sangre de Cristo tiene poder para liberarnos de todo ataque que Él pretenda hacernos en nuestras vidas. Entonces vemos que en esa noche el pueblo de Israel se levantó y fueron a decirles: salgan, vayan, son libres, váyanse. Y dice que mientras iban, Dios les había dicho que tocaran la puerta de los egipcios y que pidieran vestidos y que pidieran oro y plata, y la gente, con tal de que se fueran, les entregó todo el oro y toda la plata que había en Egipto, y salieron despojando a la nación de Egipto, enriquecidos, libres y perdonados. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de Cristo te va a librar de toda opresión y destrucción, de pobreza, de miseria, de angustia, de tal manera que tú invoques todos los días: Señor, cubro mi vida con tu sangre. Y el diablo te va a ver. Cristo ya sabe, Dios ya sabe que tú eres su hijo porque estás cubierto con tu sangre. Pero ¿por qué les digo que tú tienes, si Dios ya te ve cubierto con su sangre, por qué tienes que invocar la sangre de Cristo? Porque Dios le dijo a Moisés: sacrifiquen el cordero, agarren la sangre y colóquenla. Dios ya te proveyó la forma, tú tienes que colocarla. Dios, la sangre de Cristo ya está con nosotros, pero nosotros debemos de invocarla. ¿Y por qué sucede? Porque lo estamos haciendo por fe. No confundan, no estamos haciendo palabras o ritos de palabras mágicas o como si fueran hechizos y decir: por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. No, es por la fe que tú tienes en lo que Cristo hizo y lo que Dios dijo. Amén. Entonces me cubro con la sangre de Cristo cuando salgas a tu trabajo. Señor, cúbreme. Hijo, te bendigo, te cubro con la sangre de Jesús. Esposo, vas a trabajar, te bendigo y te cubro con la sangre de Cristo. Hoy llego, Señor,
me cubro y me bendigo, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y me cubro en mi día de trabajo. Cúbreme de todo mal, cúbreme de todo problema, bendíceme y cúbreme con esa sangre poderosa que tiene el poder para que el diablo que quiera dañarme a través de cualquier persona o cualquier espíritu sea rechazado y echado fuera de nuestras vidas. Y todos decimos amén. Terminamos el mensaje de nuestro Dios en esta mañana con un asunto más. La salvación viene por la sangre de Cristo. Ya vimos que cada uno de nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados. La sangre de los animales cubría el pecado. La sangre de Cristo te limpia de pecado. Ahora, ¿acaso yo tengo en esta mañana algún tarro aquí con la sangre de Cristo para untarles a ustedes? ¿Tengo algún líquido para untarles a ustedes? No. La sangre de Cristo está disponible para ti y para mí. ¿Cómo lo hacemos? Si tú llamas a Jesús a entrar a tu vida, fíjate, y le pides que Él te limpie de todos tus pecados con su sangre, estás ejerciendo la fe. Estás ejerciendo la fe que obra todo milagro, porque estás ejerciendo la fe en aquel que prometió. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces llámalo a entrar. Esta es tu oportunidad en esta mañana. La salvación está dispuesta para aquí, gracias a la sangre. Por eso, si tú quieres el perdón de tus pecados, ser limpiado y vivir en paz con Dios de ahora en adelante, cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Yo te voy a guiar, pero dísela a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti para pedirte el perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu preciosa sangre, esa sangre que es vida para vencer a la muerte. Yo sé que estoy muerto por mis pecados y que voy camino a la muerte, pero hoy he escuchado tu voz. Sé que me amas y quiero abrirte mi corazón y entregarte toda mi vida. Ven, Señor Jesús, entra en mí, límpiame de todo pecado, sálvame y dame la vida eterna que tú ofreces. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano allí en su lugar para darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? ¿Alguien más hizo esta oración? Todos los que hayan hecho esta oración, levanten su mano. Muy bien. ¿Alguien más hizo esta oración? Los que hicieron esta oración, pónganse de pie y pasen al frente. Los que hicieron esta oración, pónganse de pie y pasen al frente. Hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Estás en victoria. Ese espíritu se va.
Alguien más hizo esta oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos libres y perdonados. No te quedes en tu lugar si tú hiciste esta oración. Inclinamos nuestros rostros, oramos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana por la salvación y el perdón de nuestros pecados que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada sobre nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por estos jóvenes y estas damas que están aquí al frente. Te doy gracias por este varón que hoy, Señor, es liberado y hoy sanado en ese poder que lo tenía controlado, y hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo. Sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por su sangre derramada que nos limpia de todo pecado y nos presenta delante de ti santificados. Gracias, Señor, por la victoria que tenemos, por la paz que das a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a declarar y a aplicar todos los días de nuestra vida la sangre preciosa para protección, para sanidad y para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.